Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión orando a nuestro Señor. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Señor, para que tú le hables a mis hermanitos. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, el reconocimiento. Tú eres bueno, eres fiel, Señor, y nos has concedido iniciar este nuevo día. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Sean tocados, ministrados los corazones de mis hermanitos, en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Eres muy bueno, Padre eterno. Amén. Hoy vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es Amor a la Iglesia. Dice así la palabra de Dios. Vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no fue en vano, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, Dios nos dio valor para anunciaros su evangelio en medio de una fuerte oposición. Amén. Así, hermanitos, el apóstol Pablo se introduce para hablarles ahora de esta manera, aclarando cómo había sufrido, hermanitos. Esto, hermanos amados, era necesario que Pablo lo dijera, no por otras cuestiones, sino para mostrarles cuánto les amaba, cuánto se preocupaba por ellos. Y sí, eran situaciones muy fuertes, hermanitos. Él era muy perseguido, era muy sufrido, pero Dios estaba con él. Por eso dice el verso 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. ¿Qué más, hermanitos, habrá acontecido allá en Filipos? Hubo otro sufrimiento muy fuerte, hermanos amados, en Efesios, en Éfeso, ahí con los hermanitos. También fue algo terrible, hermanos, muy, muy fuerte, que hasta lo creían muerto con todo lo que le pasó. Ahí lo apedrearon. Y bueno, aquí menciona de que fueron ultrajados. Y dice también, como sabéis, Dios nos dio valor para anunciaros su evangelio en medio de una fuerte oposición. Y sí, mis hermanitos, había oposición principalmente de los judíos y también pues de los que no eran judíos, porque para ellos les iba a cambiar sus costumbres, sus tradiciones, y lo veían como un peligro. Ahora el verso 3. Nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Bueno, él hablaba la verdad y así se dirigió con esta iglesia 4. Al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. No procuramos agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hermanitos amados, esto también para todos los siervos de Dios, los pastores, predicadores, ministros. Aquí están las características de cómo se sirve a Dios y principalmente que Dios conoce y prueba nuestros corazones. Dice, no procuramos agradar a los hombres. Esto es bueno aclarar porque, hermanos amados, sí se llega a mencionar, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, que quería hacerse fuerte a los fuertes y débil a los débiles, como pareciendo de que sí les agradaba o buscaba agradarlos, pero con tal de ganarlos para el evangelio. Pero se refería al tema de no comer carne sacrificada a los ídolos, y que a eso se hacía débil a los débiles. ¿Por qué? Porque parecería una contradicción de que aquí dice que no quiere agradar a los hombres y en Corintios dice que sí, pero con un contexto de salvarlos más que nada, predicarles la palabra de Dios. Y aquí en general sí menciona, hermanitos, dice, no procuramos agradar a los hombres. Esto es muy importante para los siervos de Dios. No es nuestra meta, no es nuestro objetivo, porque también en otra parte eso se llama servir al ojo o querer agradar a los hombres, a los ojos de los hombres, lo cual, hermanitos, los siervos de Dios no estamos para eso. Estamos para cuidar de la iglesia y darles la verdad. Y muchas veces esa verdad no va a ser agradable. Y dice aquí, sino a Dios,
que prueba nuestros corazones. Bueno, el tema que se muestra aquí también es muy amplio, hermanitos. También se llama las intenciones del corazón. Cuando se levanta un siervo de Dios, un llamado de Dios, o cuando se le delega a algún hermano alguna obra, servicio, ministerio, responsabilidad, a la verdad, solamente Dios conoce su corazón. Y Dios prueba su corazón. Porque puede haber muchas cosas buenas que se hacen, pero ¿cuál es la intención escondida del corazón? ¿Es agradable? ¿Es ante los ojos de Dios sincera su intención? ¿O hay más intenciones ocultas? Y cuando me refiero a intenciones ocultas, no parece grave, mis hermanitos, no parece ni siquiera ni malo ni pecaminoso. Simplemente, ¿qué es lo que tiene uno adentro? Si nos hemos encontrado a lo largo de años, y más en esta generación, con casos, hermanitos, que hay doblez, o sea, hay dos ánimos. O se aparenta una cosa buena y se hacen cosas buenas, pero con intenciones que no son para Dios. Nosotros, hermanitos, ya aprendimos y también en estas transmisiones se les ha enseñado que estamos para darle gloria a Dios, aunque nuestro nombre se venga abajo, aunque suframos, aunque a nosotros no nos toque nada, no importa. Así era el espíritu de Juan el Bautista. Él decía, es necesario que el Señor Jesús crezca y que yo mengüe. Él decía de sí mismo cuando ya estaba preso, y usted sabe que lo decapitaron ahí estando preso, y él decía que era necesario que el ministerio del Señor Jesús creciera y creciera, y que el de él y la vida de él se vinieran más abajo y más abajo. ¿Por qué? Y el mismo Señor Jesús habló de él, que el siervo que busca la gloria del que lo envió, en ese siervo no hay tropiezo. Si un siervo, un llamado de Dios, busca la gloria de Dios, que Dios sea glorificado, que Dios sea alabado, que Dios sea predicado en las naciones, en eso, hermanos amados, está bien, es un corazón correcto. Pero si uno busca, hermanitos, ya tiene una intención aparte, y ya lo hemos visto, conveniencia, propio provecho, sacar ganancia, incluso ganancia deshonesta, entonces, hermanitos, ya se le deja de dar gloria a Dios. Y es bueno para todos los que servimos a Dios, y también ya hemos visto ese tema en esta semana, que someterse a la palabra es también servir a Dios. Entonces, hermanitos, podemos hacer esta prueba para nosotros. ¿Qué intenciones tenemos? ¿Qué mueve nuestra vida? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón al hacer cosas buenas para Dios? Porque se pueden hacer cosas buenas, pero ¿qué pretendemos? ¿Qué hay? Y por eso dice aquí, no procuramos agradar a los hombres. Eso también lo hemos visto aquí en Filadelfia, que se llama vanagloria, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Ahora, verso 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Lisonjeras, hermanitos. Habla de lisonja. Una lisonja tiene varias definiciones, pero se lo aclaro lo más que se pueda. Son hermosas mentiras. Son halagos. Son palabras suaves que acarician, pero dicen proverbios que fieles son las heridas del que ama, pero engañosos los besos del que aborrece. O sea, puede hacerse una cosa buena con mala intención. Incluso en esto, en cuestión de las lisonjas, él no hablaba lisonjas, no acariciaba, sino hablaba con mucho amor y con verdad. Y si tenía que exhortar, lo hacía. Si tenía que reprender, lo hacía. Si tenía que llorar, lo hacía. Y dice el 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. O sea, que quisiera dinero. Dice el 6,
Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ese tema, mis hermanitos, también está expresado en las otras cartas, ser carga. Y bueno, se refiere específicamente a financieramente. O sea, que la iglesia lo sostuviera y ser una carga, pues para sustentarlo, pagarle, darle un salario. Él, hermanos amados, en otras iglesias incluso tenía que trabajar para darles ejemplo de que se pongan a trabajar también. Y es cuando decía, el que no trabaja, que no coma. Pero él no se aprovechaba de las iglesias. Dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. 7. Antes bien, y fíjese hermanitos, y por eso el título de esta transmisión. 7 dice, antes bien nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros, no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que los amaba mucho, que se portó con ellos con ternura. Y entendemos esto, hermanos amados, pero quisiera nuevamente, pues, hacerle recordatorio. Y más si algún pastor, algún consiervo escucha esta transmisión, si se le comparte, hermanos amados, consiervos, ¿todavía ama usted a la iglesia? ¿Todavía se mueve con amor? Se lo digo de esta manera porque en nuestra generación muchas veces se nos ha olvidado a nosotros los ministros cómo hemos de servir a Dios. Y bueno, ¿por qué no tratar también de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, cuando menciona que habían perdido su primer amor? Claro, era la iglesia y el ángel de la iglesia hacia Dios, su primer amor. Cuando se llama primer amor, se entiende que es el amor de uno hacia Dios. Bueno, servir a Dios con el primer amor. Pero eso conlleva de la mano el segundo, después del gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero es a Dios, luego al prójimo. Y aquí vemos reflejado esto, hermanitos. Dios sabía que Pablo lo amaba mucho. Pero ahora Pablo le está diciendo a la iglesia en estas palabras cuánto los amaba. Y bueno, esto nos deja lección a nosotros. Todavía, siervos de Dios, compañeros de milicia, ¿todavía ama a la iglesia? Si yo le preguntara también, ¿usted ama a Dios? Yo entiendo que usted me va a decir, sí, yo amo a Dios y por eso estoy aquí. Pero, ¿qué tanto ama a la iglesia? Porque también dijo el Señor en Primera de Juan, que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Porque si dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es mentiroso. Porque si no ama al hermano a quien ha visto, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ha visto? Entonces conlleva también, hermanitos, amar a la iglesia. Hermanos amados, hasta yo mismo aprendo de esto. Alguna vez, y bueno, han sido no muchas, pero sí me ha tocado decirle a la iglesia, los amo en el amor de Cristo. Y claro, no solamente en palabras, quiero reflejar que en verdad los amo mucho en el amor de Cristo. Y en sí, hermanos amados, ese es el testimonio que le puedo dar, que cuando hemos sido atacados por el enemigo, atacados por el desaliento, atacados por huestes espirituales de maldad, atacados con dardos de fuego del maligno, gracias al Señor tenemos la armadura de Dios, tenemos la sangre de Cristo, el mismo Señor nos guarda. Y sin embargo, lo que me ha sostenido aquí es que Dios pone amor en mi corazón para la iglesia. Bueno, tristemente,
He testificado incluso en el libro que se ha hecho que alguna vez yo me quise ir, quise salir corriendo de la iglesia porque fui muy atacado a la verdad, pero más en mi interior, con el pensamiento de tú no sirves para la iglesia. La iglesia estaría mejor con otro pastor. Hay pastores mejores que tú no eres buen pastor. Así que deberías de darle lugar a alguien mejor para que ellos crezcan, sean nutridos, sean discipulados, porque tú no eres buen pastor. Y ese pensamiento y sentir me rodeó por semanas y hasta meses, hasta que llegué al punto de decir, está bien, voy a dejar el lugar por amor a la iglesia para que tengan un mejor pastor que yo. Estoy hablando, hermanos amados, alrededor de 15 años atrás. Y bueno, hasta que Dios me ministró y me dijo que no es la capacidad que yo tenga sobre la iglesia, no es la capacidad en torno a mí, si puedo o no puedo, sino que me enseñó que es cuánto amaba yo a la iglesia. Y si yo amaba a la iglesia, podría con todos los retos y necesidades. Si no amaba a la iglesia, entonces no lo iba a lograr. Era cuestión de amor. Esto le menciono, hermanos amados, a todos los que sirven al Señor. ¿Qué tanto ama a Dios y qué tanto ama a los hijos de Dios? Porque si deja de amarlos, y esto va, hermanitos, enlazado, amar a Dios y amar a la iglesia. Si usted deja de amar al Señor, si deja su primer amor, también automáticamente continuará dejando de amar a la iglesia. Y eso trae tantas consecuencias. Ahora, hermanitos, encontramos en nuestra generación siervos de Dios cansados por tantas luchas. Y yo los puedo entender porque ¿quién no sufre en el evangelio o en el servicio a Dios? Escuchaba a un siervo de Dios últimamente que hablaba que, pues, cuando fuimos llamados a servirle, nunca se nos prometió que no íbamos a sufrir. Al contrario, el que quiera vivir piadosamente, pues padecerá persecución. Está escrito. Y que el Señor sí nos llamó, con todo el paquete incluido, a sufrir. Sufrir por Él y sufrir por su obra. Así que, hermanitos, sí lo hacemos, pero quisiera, más bien, hermanitos, alentarnos, animarnos. Si usted ha sufrido por causa de la iglesia, por causa de la gente, y eso vino a endurecer su corazón o a enfriarlo incluso, porque la maldad enfría el amor. Es lo que dice Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, esto es profecía, el amor de muchos se enfriará. Y si uno lo analiza, la maldad con la que uno se encuentra, la maldad que hay en algunos, esa maldad puede enfriar nuestro amor. La maldad enfría amor, pero si venimos a Cristo, nos recargamos, ya que Él es la fuente de amor, entonces somos libres y salimos victoriosos. Muy bien, esto, hermanitos, opera desde lo más sencillo y hasta una persona no conversa, no salva, podría entenderlo. Uno que ama con amor del Señor, sincero y con ternura, como lo está diciendo aquí Pablo, si no es correspondido, o incluso se levanta lo que conocemos, hermanitos, como el síntoma de Judas Iscariote, se levanta alguien que le va a dar por la espalda, y por más bien tratado que haya sido, pero traiciona y defrauda y ataca. Bueno, al encontrarse uno con esta clase de personas, ¿qué pasa si uno no tuviera a Cristo? Dice, jamás vuelvo a confiar en nadie o jamás vuelvo a amar. Pero en un cristiano, en un pastor, en un evangelista, profeta, maestro, siervo, ministro, ¿qué efectos deja cuando es traicionado por alguien? Pues si no se sana su corazón, puede brotar, como dicen Hebreos, una raíz de amargura y puede estorbar
y contaminar a muchos y a uno mismo. Imagínense un pastor lastimado que no ha perdonado y que no ha sido sanado. Ahora, ¿cómo va a tratar a la iglesia? ¿Cómo va a tratar a los hermanos? ¿Va a cerrar su corazón? ¿Va a cerrar su mano? ¿Va a vivir en desconfianza? Ya no va a atender bien. ¿Por qué? Porque piensa que le van a pagar mal otra vez. Y bueno, por eso la maldad con la que uno se llega a topar, esa maldad le podría matar su amor. Pero nosotros, hermanitos, vamos al altar, doblamos nuestras rodillas, bendecimos a los que nos maldicen, oramos por los que nos ultrajan y nos persiguen, no maldecimos, nosotros amamos a nuestros enemigos, todo se lo decimos a Dios, lloramos, nos paramos desahogados, sanados. Esa herida no trascendió, no quedó clavada en nuestra alma. Nos paramos ya después de estar con el Señor, libres, consolados por el Espíritu Santo y listos para seguir amando. Y bueno, esta lección, hermanitos, alguna vez se la he enseñado a pastores que se están preparando para el ministerio. Y les he dicho de esta manera, y claro, con Biblia aplicada, que es abrazar nopales o abrazar cactus. Uno los va a abrazar con mucho amor, pero va a ser espinado. Y estamos dispuestos a eso, porque amamos al Señor. Bueno, continuamos con la lectura entonces. Verso 7, antes bien, nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Así decía Pablo, que cuidaba a esta iglesia y claro, también a las demás. 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¿Qué está diciendo? Por ustedes, no solamente les hubiéramos dado el Evangelio, también hubiéramos dado nuestra vida por ustedes. Tan grande amor, hermanitos, el de Pablo a esta iglesia y a todas las demás. Dice, verso 9, ¿os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos? A ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. O sea, era un doble sacrificio trabajar para su propio sustento y seguirles predicando el Evangelio. Eso es amar a la iglesia, amar a la obra. Siga, hermanitos, analizando su corazón. ¿Todavía ama la obra a este grado? ¿O han habido efectos en nuestro corazón? Si usted ama la obra, podrá proseguir adelante. Si dejó de amar, se ha vuelto una carga pesada, profunda. Hermanitos, venga Cristo, que Él los sane. Tenga un encuentro con Él y verá que es posible. Ahora, verso 10. Vosotros sois testigos y Dios también de cuál santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes. También sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. O sea, Él les recuerda cómo los ha tratado anteriormente. Dice el 12, y os encargábamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los vuestros, de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Habla, hermanitos, de persecuciones, padecimientos, sufrimientos que tuvieron los de Tesalónica.
Ahora, versículo 15, aclara más. Estos, habla de los judíos, estos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. De esta manera colman siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Muy bien, hermanitos, no detalla qué pasó con los judíos que se oponían a la predicación del evangelio. No da más información al respecto, pero sí dice que vino ira sobre ellos al extremo. Sí, hermanos amados, me ha tocado leer, ver ciertas historias extrabíblicas, y aclaro, son extrabíblicas, son historia, y se menciona de qué manera había muerto, por ejemplo, Caifás, Anás, todos aquellos que participaron entregando al Señor en su muerte. Bueno, pero también aclaramos, sin embargo, aquí está escrito que ellos mataron al Señor Jesús, pero está escrito que en otra parte que nadie le quitó la vida, sino que Él la dio por todos nosotros. Pero claro, en lo literal, pues lo entregaron. Primeramente Iscariote lo entregó, los discípulos lo abandonaron, lo recibió la autoridad, lo arrestó la autoridad judía, la autoridad religiosa, lo entregaron a la autoridad pues de Roma, y fue ahí cuando ya llegó la sentencia de muerte. Por eso dice desde el 15, estos, los judíos, los que se oponen, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Esto fue desde el Antiguo Testamento. Y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Usted, hermanitos, puede también asimilar y aceptar que el Señor enseñó esto de los edificadores. Lo hemos visto. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Los edificadores fueron los peores enemigos. No los de afuera, y en nuestro caso, hermanitos, que los que sirven al diablo o la gente mala, no, sino edificadores vienen a oponerse a la obra de Dios. Esto llegó a pasar antes y habla de ellos, dice el 16, impidiéndonos hablar a los gentiles, a los no judíos, para que estos se salven. De esta manera colman siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hermanos amados, alguno tal vez si reflexiona y analiza más allá, se podrá hacer la pregunta, ¿cómo es posible? No es gente dedicada a la maldad. ¿Cómo que va a venir ira o hay ira con gente opuesta así? O sea, bueno, vamos a razonar humanamente. Si hay personas peores, gente que se dedica a la maldad y a hacer daño en el mundo, ¿cómo se habla de ira para los que se oponen al evangelio? En este caso, edificadores. ¿Cómo es posible que parece que hay gente peor, pero no se le habla tan fuerte en este contexto a ellos, sino a los que eran religiosos? En este caso, judíos, fariseos. ¿Cómo es posible? Bueno, algunos se preguntarán, pues, ¿cuál es la gravedad de este asunto? La gravedad es que rechazaron al único que nos puede salvar, al único que puede perdonar y lavar pecados con su sangre preciosa. O sea, hay pecados diferentes, con consecuencias terribles, pero rechazar al Señor Jesús es lo peor que un humano podría hacer. Uno diría, pastor, entonces es más grave el pecado de rechazar al Señor Jesús que otras cosas. Sí, es gravísimo. ¿Por qué?
porque de ahí viene la salvación. Es rechazar la salvación. Él es nuestra salvación. Así que, hermanitos, bien ha hecho en creer y recibir al Señor Jesús en su vida. Así que adelante, hermanos. Y la gente que se opone, aunque parezca gente de bien, hombres de bien, pero si rechazan al Señor Jesús, dice en el Evangelio de Juan, pues el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree en el Señor, pues está en condenación. Así que, hermanitos, gracias a Dios que Él le llamó y usted le creyó. Amén, hermanos amados. Aquí Pablo, ya habiéndoles dicho cuánto les amaba, también les habló de cómo han sufrido ellos con esa oposición en aquel entonces. Siervos de Dios, amen a la iglesia. Amemos a los hijos de Dios. Preocupémonos por ellos, sirvámosle con amor. Al Señor le va a agradar mucho que usted ame a sus pequeñitos. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias. Alabamos, exaltamos tu nombre. Tu nombre es sobre todo nombre. Señor, fluya tu amor en nuestro interior para que amemos también a tu iglesia. Señor, mi Dios, más en esta generación que vemos tantas cosas, pasan tantas cosas, Señor, pero aquí estamos gracias a ti. Fluya ese amor, el primer amor hacia ti y el amor hacia todos ellos, todos tus pequeños. Bien dijiste a Pedro, ¿me amas más que estos? Y él te respondía, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y tú le decías, apacienta a mis ovejas. Como diciendo, si me amas, apacienta, cuida a mis ovejitas, cuida a mis hijitos. Así, Señor, tus siervos cuiden de tu grey hasta que tú nos llames a tu presencia. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Amén, Señor. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Busquen al Señor, sirvamos con amor. Amén.